¿Cómo están? Bienvenidos a esta presentación de la Ingeniería en la Prevención y Mitigación del COVID-19. Mi nombre es Violeta Mancilla y hoy día vamos a hablar sobre la ingeniería dentro de esta pandemia. ¿Cuál es la influencia que tiene la ingeniería dentro de la pandemia? Pero primero vamos a exponer un poco, vamos a hablar un poco del virus, ¿no? ¿Qué es el virus? El virus es un ARN o ADN que está envuelto en una proteína. Esa proteína le ayuda a este virus a transportarse, ¿sí? El virus necesita de un ser vivo para reproducirse, ¿no? Entonces, una vez que encuentra una célula viva, el virus empieza a reproducirse, entonces es decir, que empieza a afectar a la persona, ¿ok? Es por eso que nos piden que evitemos el contacto con los ojos, la nariz y la boca, ¿sí? Las manos, normalmente nosotros lo utilizamos para tocarnos la cara como 20 veces al día, hay que evitar hacer eso. Entonces vamos a hablar un poco de la zoonosis, el virus zoonótico, ¿sí? ¿Cómo es que nos afecta? Este coronavirus llegó a través de un murciélago que le infectó a una serpiente o a un pangoglio y ese animal afectó a un ser humano, ¿sí? Hablamos de que es un virus que sale de un animal. Muchos se asustan porque ¿cómo es que un animal nos puede afectar tanto? Sí, pero esto siempre ha ocurrido. Hemos tenido otro tipo de virus que también nos han afectado. Tuvimos el SARS, tuvimos la gripe aviar, la gripe porcina, que han sido transportados por animales hacia las personas. Entonces los virus van a estar. Cuando ocurrió lo del, si no me equivoco, fue el SARS, el primer SARS, este es el SARS-2, ¿no? Cuando ocurrió el primer SARS en 2012, si no me equivoco, hicieron una investigación a todos los murciélagos y clasificar cuáles eran los virus más letales, ¿no? Que podían afectar más. Y justamente este virus que tenemos no era letal, pero mutó y lamentablemente está afectando. El tema aquí es que nos está afectando, no es un virus que nos puede matar tras que nos contaminamos, pero como hay gente que no presenta síntomas, está contagiándose. Entonces la gente que tiene enfermedades de base son aquellas que sufren más, ¿sí? Las personas mayores. ¿Es letal? Ya les comentaba, no es letal, es una enfermedad de la cual se puede superar. Mucha gente está falleciendo porque tiene enfermedad de base. Mientras mayores sean las personas, más le van a afectar porque su sistema inmune es mucho más bajo. Bien, y es por ello que nos encontramos en una cuarentena para no distribuir este virus. Perfecto. Aquí les voy a mostrar una pequeña gráfica. Lo hice en papel reciclable. El virus está distribuido, ¿no? Son esos puntitos rojos y los azules son los que no están contaminados. Entonces de esta manera se va a ir distribuyendo el virus. Lo que hay que poner es una barrera a ese virus, ¿sí? Y esa barrera la vamos a poner cuando tengamos una vacuna, ¿sí? Por el momento no la tenemos la vacuna, entonces lo que estamos evitando es el contagio. Evitamos salir de casa para no contagiar. ¿Y cómo interviene la ingeniería en todo este tema del virus, el coronavirus? Bueno, interviene a través de lo que es la bioseguridad. La bioseguridad es cuidar de un sistema biológico a las personas, ¿ok? Cuidarnos a nosotros mismos de sistemas biológicos. En este momento estamos viendo que el virus puede estar en cualquier superficie, entonces tenemos que tomar precauciones. Bien. Anteriormente hablábamos de bioseguridad solamente cuando estábamos en el área de salud, cuando éramos dentistas, cuando estábamos en una sala de operaciones. Hoy en día se habla de bioseguridad para todo, ¿sí? Entonces, para hablar de bioseguridad también vamos a hablar de la gestión de los riesgos biológicos, es decir, cómo evitar que pueda haber otra nueva pandemia, ¿no? Cómo evitar que no vuelva a sucedernos esto. Hay que ver qué riesgos biológicos estamos expuestos. Resulta que al final no hemos sido víctimas de una guerra, sino de un virus que nos está atacando y no podemos detener. Entonces, aquí entra la ingeniería como prevención y entra como una bioseguridad ocupacional.
Hoy en día muchos están hablando de protocolos de bioseguridad para diferentes actividades. Entonces estamos viviendo una etapa de bioseguridad ocupacional. Cuidar a nuestro personal con la bioseguridad. ¿Cuidarlos de qué? De la transmisión de estos virus, ¿no? De que uno se contagie del otro, ¿sí? Puede haber gente asintomática en nuestro lugar laboral y nos puede contagiar. Es por ello que se pide que todos utilicen el mismo sistema de bioseguridad para no contagiarse. Entonces, ¿qué perspectiva abarca esta prevención? Abarca lo que es sanidad vegetal. Cuando vamos al mercado y compramos los vegetales, hay que limpiarlos. Lo mismo en las industrias. Cuando sale el vegetal de allá, tienen que tener un sistema de bioseguridad donde el operario no tenga contacto alguno con estos vegetales o animales, o frutas, perdón. Luego tenemos la sanidad animal, que es lo que pasó en Wuhan. Se tenía el mercado húmedo de animales y de ahí salió el virus. Entonces hay que ver el tema de la sanidad animal. Cuando tuvimos la gripe aviar, desde entonces se adquirió un nuevo protocolo para visitar las granjas, tanto así que la persona que visita la granja tiene que bañarse por el tema de los virus y la contaminación. Entonces se siguen cumpliendo con protocolos de sanidad para el área animal. Tenemos la sanidad humana, no contagiarnos entre nosotros, ¿no? Hay un tema aquí de contagio comunitario, entonces hay que ver la forma de no contagiarnos. Como no podemos usar un equipo especial para salir a hacer las compras, lo mínimo que debemos usar son los barbijos. ¿Bien? Otro tema de bioseguridad, la conservación y ordenación de los recursos. Bueno, hay que saber manejar los recursos. Esto también toca mucho el tema de lo que son almacenes, los supermercados. La gente toca, lo deja, no le gusta, entonces todo está en contacto. Yo siempre recomiendo llegar a su casa y desinfectar todo aquello que han comprado del supermercado, por más higiénico que sea el lugar. Es un tema de prevención. Y finalmente la conservación de la naturaleza. Bien, cuando hablamos de naturaleza en este tema de la pandemia, se me viene mucho a la mente de que todo va a cambiar después de que esto pase, ¿no? Estamos viendo que esta es una consecuencia de no haber cuidado el medio ambiente, de haber invadido lugares, ambientes que no nos corresponden, como son los de los animales. Entonces vamos a sufrir muchas consecuencias si no logramos nosotros adaptarnos al medio y no que el medio se adapte a nosotros. Bien, entonces tenemos bioseguridad en diferentes actividades. Tenemos en las industrias, en los laboratorios, en las granjas, en los transportes, en los puntos de venta. Vamos a desde ahora convivir con la bioseguridad hasta que esto pase. Bien, probablemente algunos protocolos se lleguen a mantener después de esto por ver la eficacia que ha tenido en los procesos y la reducción de contaminación. Bien, en la industria, todos los que han vuelto a trabajar y están trabajando para producir, porque no podemos parar producción, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir comiendo. Entonces han adquirido protocolos de bioseguridad, las granjas tienen protocolos de bioseguridad, lo que es producción y servicios. No nos olvidemos, somos una industria, pero no somos una industria solo de productos, sino también de servicios, ¿sí? Tenemos que volver a los servicios en algún momento. Entonces también se deben tener protocolos de bioseguridad porque estamos con los compañeros de trabajo y tenemos que saber cuidarlos y cuidarnos. No nos olvidemos que este es un tema de me cuido, te cuidas, me cuidas, ¿no? Bien, entonces para hacer bioseguridad en las industrias vamos a tener 5 pasos, que es primero la identificación de riesgos. ¿Qué riesgos tenemos en el trabajo? ¿A qué riesgos se encuentran expuestos nuestros trabajadores? Si hablamos del COVID, vamos a hablar que hay un contagio comunitario a través de fluidos, a través de la nariz, la boca, los ojos. Entonces vemos que identificamos cómo puede ser que nos expongamos, ¿sí? Después vamos a hacer una evaluación. ¿Qué tan riesgoso es estar expuestos a ese medio, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en el área administrativa y tiene su escritorio aquí y el otro tiene más allá y el otro más allá. Pero hay gente que trabaja en producción que tienen que estar juntas. Entonces evaluamos qué tan riesgoso es que la persona se encuentre en el lugar. Y a partir de esa evaluación nosotros tenemos que planificar medidas preventivas, planificar cómo vamos a hacer, cómo vamos a cuidar a esta persona
para que no tenga ese contacto, no tenga ese contagio con el operario que se encuentra al lado, trabajando con él todo el día, ¿no? Finalmente vamos a adopción de las medidas. Vamos a socializar estas medidas que hemos planificado hacer. Vamos a ir a capacitar a las personas y decirles cuál es el uso de los barbijos, qué es lo que tienen que hacer al ingreso de la empresa, cuál es la limpieza que debe llevar su ropa, sus zapatos, cada cuánto lavarse las manos, a qué hora ir a comer y demás protocolos, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo sea su organización, si tal vez solamente sea una planta de producción, otros trabajan en campamentos, otros trabajan como distribuidores, entonces eso va a depender de su identificación de los riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador? Muchos van a estar más expuestos que otros, obviamente. Y finalmente un seguimiento y revisión. No podemos enseñar y dejar por dicho de que la persona entiende totalmente estas capacitaciones. Hay que hacer un seguimiento, la persona se olvida. Entonces todo el tiempo tenemos que estar controlando que se siga el protocolo, que se esté llevando a cabo, porque el momento en que se rompa ese protocolo existe la infección y contagiamos al resto, ¿ok? Bien. Como consideraciones generales tenemos lo que todos conocemos, lo que se ha socializado bastante, que es el lavado de las manos, la distancia social, el uso de los barbijos. ¿Qué más? Bueno, eso lo tenemos como medidas generales, ¿no? Pero en las industrias les tienen que tomar la temperatura, tienen que hacer una limpieza más frecuente de los pasamanos, tiene que haber más limpieza en el lugar, mucho más limpieza cuando hay mucha gente transitando por el área. Tienen que cambiarse la ropa al llegar a la casa, pero también hay protocolos para el hogar, entonces hay bastantes protocolos que se deben seguir. Pero en la industria, cada actividad tiene un protocolo diferente, porque están expuestos a diferentes ambientes. No va a tener la misma exposición una persona en un escritorio que una persona en producción, lo vuelvo a recalcar, cambia. Bien, entonces como medidas preventivas tenemos protocolos para todo, ¿no? Entonces también podemos ver controlar la temperatura, lavado de las manos, el uso de los vestidores, de los baños, del comedor, ahí tenemos campamentos, vehículos de transporte masivo, líneas de producción, suministro y mantenimiento, ¿bien? Entonces hay protocolo para todo, ¿sí? Hay un procedimiento para hacer todas estas pequeñas cosas. Hasta ahora hemos hablado de prevención, cómo prevenir contagiar a nuestros compañeros, cómo prevenir el contagio en la industria, pero hablemos un poco de mitigación. Podemos prevenir que nadie más se contagie. ¿Podemos mitigar? Sí. ¿Qué es mitigar? Es suavizar. Lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy en el país es mitigar, es suavizar esa curva de incremento de infectados. ¿Cómo? A través de medidas de cuarentena, ¿sí? Encerrar a la gente, lamentablemente. ¿Para qué? Para que no se dispare esa curva y nuestro sistema de salud no pueda abastecerlo, ¿ok? La curva está creciendo de manera lenta porque si hacemos una estadística puede contagiarse hasta el doble de la gente, pero estamos retardando ese contagio. Entonces esa es una medida de mitigación, ¿sí? Estamos intentando aplanar esa curva. Como ingeniería, como mitigación, estamos intentando y viendo, bueno, en realidad estamos viendo diferentes métodos cómo mitigar el contagio. Ahí hay una forma de mitigación, les han puesto un plástico a las ventas para que no haya el contagio, para que se evite el contagio, para que suavicemos, para que reduzcamos esa curva, ¿sí? Bien, por el momento no tenemos una vacuna. En el momento que tengamos una vacuna, esto va a dejar de contagiarse. Vamos a lograr poner una barrera y la gente va a lograr de contagiarse. Vamos a lograr hacer esto. Los contagiados, vamos a hacer una barrera de vacunados y vamos a dejar de contagiar. Pero mientras no tengamos esto, tenemos que tomar la precaución de estar en casa. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
Cuídame, mi salud está en tus manos, no salgan de sus casas, procuren leer los protocolos de bioseguridad para sus actividades y que estén muy bien. Gracias.